del sitio y pues Ramón nos hablará de lo que Bueno, en primer lugar, felicitar a mi compañera. Ha hecho una exposición muy magistral y ha sido muy clara y en muy poquito tiempo nos ha explicado todo de una forma muy clara que para los absolutamente legos en la materia, como yo por ejemplo, nos ha abierto un poco los ojos. Yo tengo el defecto de que soy mucho más pesado que ella, entonces yo voy a tener que hablar más tiempo. Entonces, nosotros más o menos sobre septiembre de 2008 nos pusimos de acuerdo con Asimar para ver pacientes síndrome de Mollero de gato. Entonces, para tal fin, lo primero que hicimos fue una revisión bibliográfica para saber qué se había publicado hasta la fecha sobre esta enfermedad y la boca. Entonces, yo voy a estructurar mi presentación de distintas formas. Primero, voy a decir lo que se había descrito previamente hasta que nosotros hicimos el estudio. Luego, los objetivos de nuestro estudio, la valoración de las características craniofaciales del síndrome de Mollero de gato, que esto es algo que no se había hecho hasta la fecha. Luego vimos las características orofaciales y la patología oral asociada a dicho síndrome. Y por último, algo totalmente novedoso que tampoco se había hecho hasta la fecha sobre pacientes con síndrome de Mollero de gato, que es evaluar la flora periodontopatógena. O sea, aquello que causa la enfermedad periodontal, la piorrea, como comúnmente se conoce, ¿no? Y ver qué tipo de bacterias se dan más comúnmente en los pacientes con este síndrome. Y por último, le voy a poner un ejemplo del tratamiento típico que llevamos a cabo sobre estos pacientes. Entonces, hicimos una revisión bibliográfica, la cual por cierto se publicó en una revista de impacto, que es de Medicina Oral, que es la revista española con más impacto en odontología. Y observamos que lo primero que nos llama la atención en estos pacientes es que tiene una microretrognatia mandibular. Perdón. Como pueden ver, la mandíbula es mucho más pequeña que el maxilar y se encuentra mucho más retrasada. ¿Esto qué hace? Pues esto hace que las comisuras labiales en estos pacientes vayan hacia abajo. Al tener la mandíbula más pequeña y retrasada, ella no puede soportar al labio inferior, por lo tanto, caen las comisuras. Luego también presentan el puente nasal ancho y hacia abajo. Al tener una mandíbula más pequeña, todo cae. Entonces el puente nasal se aplana y se viene abajo. Y el filtrum, que es la distancia entre la nariz y el labio superior, también se reduce ante la microretornatia mandibular. Luego también observamos una hiperlaxitud e hipotonía, sobre todo en los infantes, los niños más pequeños, en la zona peribucal, que se convertía en una hipertonía cuando llegaba a la adolescencia y la edad adulta. También observamos que los pacientes presentaban en su gran mayoría un paladar ojival. Esto quiere decir que el paladar, si normalmente es así, estos pacientes lo tienen más estrecho y más alto, por una razón muy sencilla, porque como tienen la epiglotis más estrecha y más curva y la vía aérea mucho más reducida, necesitan respirar también por la boca. Por lo tanto, necesitan que entre la mayor cantidad de aire posible en la boca. Por eso que durante el desarrollo el paladar va hacia arriba. Y muchas veces presentaban hendidura palatina, en un 5% de los casos, que es que se abre tanto que se separan los dos huesos palatinos y se queda la hendidura en medio. Todos presentaban una maloclusión, ninguno mordía correctamente, pero la más típica era la mordida abierta, que debido al paso de aire, al cerrar la boca cierran con las muelas pero no con los dientes de delante, sino que queda un espacio para que siempre se permita el paso de aire. Cuando hablamos puramente de los dientes, perdóname, es que mi presentación me obliga a estar de pie porque tengo que enseñar muchas cosas. Si quieres te voy pasando. Sí, por favor. Observamos casos de hipoplasia del esmalte, o sea que en estos pacientes el tejido dental no se había llegado a terminar de formar. También observamos mala higiene que conducía a una periodontitis crónica generalizada, a una piorrea, pero vamos, o sea, es que esto es de cajón, porque ya los familiares suficientes problemas tienen, el niño en general, como para encima preocuparse de que tengan la boca perfecta, que muchos de ustedes sí lo hacían, pero que es muy difícil, ¿sabes? Entonces eso se entiende. Y un retraso eruptivo, también estaban alterados los patrones de erupción en los pacientes. También observamos en la literatura que los pacientes presentaban una disfagia, dificultad para tragar y tendencia a autolesionarse, sobre todo lesiones por mordeduras del labio y del área perioral. Entonces, ya una vez con esto terminamos la revisión bibliográfica. Aquí pueden ver imágenes de distintos casos de apiñamiento, un esmalte más amarillento que no ha terminado de formarse, distintos sarros, mucho apiñamiento, alteraciones en la erupción, que el patrón eruptivo no seguía el patrón estándar. Estaba pendiente de Y este fue el caso de los que hablamos, que encontramos una mejor mordida y aunque tenía aquí pequeños casos de maloclusión, como aquí el lateral metido hacia adentro, una mordida cruzada.
Este que lo quería poner porque es el caso que mejor encontramos a nivel de todo. Las lesiones periorales, fuera primordio de verano. Otra cosa que observamos es la baja implantación del paño auricular con también lesiones alrededor de la zona auricular. Y ya, una vez que vimos todo lo que se había publicado en la literatura, establecimos los objetivos del estudio. El primero es evaluación de las necesidades y dificultades odontológicas específicas de los pacientes con síndrome de mamollero de gato, según los parámetros siguientes: análisis descriptivo de las características fenotípicas, de la patología oral, su estado dental, su estado periodontal y también un estudio de su perfil de comportamiento y del manejo clínico odontológico. Luego también quisimos analizar las características craneofaciales mediante una radiografía lateral de cráneo aplicando ciertos parámetros de cefalometría para poder medir los huesos y los ángulos que había de la relación entre los huesos craneales. Y por último, valorar la flora periodontopatógena, lo que expliqué anteriormente, de los pacientes con síndrome de mamollero de gato, comparándola con un grupo control de pacientes sin el síndrome, idénticos en sexualidad. Por lo tanto, voy a empezar con las características craneofaciales del síndrome de mamollero de gato. Este también fue un artículo que se publicó en una revista de alto impacto, en el Q1, de las más importantes de odontología, que es la AAO, que es Oral Surgery, Oral Medicine y Oral Pathology, una revista americana. Para esto pudimos escoger solamente 16 pacientes de los 32 que vinieron, por un motivo muy sencillo. Bueno, 32 realmente fueron 33, lo único como un chico que no se le pudo hacer nada. Porque tuvimos que seleccionar a los pacientes que eran capaces de permanecer de pie por sí solos durante un periodo de unos 15 segundos, que es lo que tarda la máquina en poder hacerles la radiografía. Aún así, de estos 16 pacientes hubo que descartar a 6, puesto que se movieron y la radiografía tenía pequeños artefactos que impedían su correcto análisis. Esto es debido a que estos pacientes presentaban un severo retraso y eran incapaces de estar inmóviles en el tiempo de la exposición radiológica. Por lo tanto, al final seleccionamos 10 pacientes, y que fueron 2 hombres y 8 mujeres, con una media edad de 23 años. Estos pacientes fueron fotografiados, examinados interextoralmente y se le hizo la radiografía de lateral de cráneo para poder medir las relaciones de los huesos craneofaciales. Entonces, al obtener la radiografía lateral del cráneo, analizamos 4 grupos. El primero, el análisis de la vía aérea. Luego observamos problemas esqueléticos generales, problemas dentales y problemas estéticos, que fue básicamente la biconstrucción de los incisivos, para que ustedes me entiendan, que las paletas fueran hacia adelante y hacia arriba. Entonces también se llevaron a cabo distintos análisis cefalométricos, no solo uno, sino varios para poder comparar si uno daba algún error o otro no, y así íbamos por de seguro. Entonces, al analizar la vía aérea, observamos un reducido volumen en el tracto respiratorio alto. La mayoría tenían características mesofaciales, o sea, eran caras que no eran ni muy alargadas ni muy aplanadas, sino eran normales, a pesar de que tenían una disminución del ángulo goníaco superior y un aumento del ángulo goníaco inferior. Ahora lo que el ángulo goníaco es el ángulo mandibular. Pasa, por favor, que en la imagen se va a entender mucho mejor. Aquí se ve la vía aérea. ¿Esto va bien? ¿Se ve bien o...? Más o menos. Aquí se ve la vía aérea, como estaba muy reducida. La epiglotis pequeña y curva y una laringe también bastante estrechada. Y esta de aquí es el ángulo goníaco. El ángulo goníaco general es normal, está dentro de la media, pero sin embargo, el ángulo goníaco superior, este de aquí, estaba reducido y el inferior estaba aumentado. ¿Esto por qué? Porque este punto, que es el nasio, estaba más angulado con respecto a la línea que forma de la silla turca al ángulo. Por lo tanto, esto indica que el cráneo está supuestamente más reducido. Por lo tanto, este ángulo se disminuye, pero para seguir un crecimiento normal, lo que hace es se aumenta la angulación del inferior para que compensar la disminución del superior. Por eso lo observamos en el análisis. También observamos un aumento de la altura facial anterior. Como pueden ver, esta zona, la distancia del filtrum al mentón era superior en este tipo de pacientes comparado con los pacientes normales. Sin embargo, la altura facial anterior la altura facial anterior estaba un poco aumentada, pero la altura anterior permanecía normal. O sea, el aumento se daba en esta zona. ¿Cómo pasa? Sí, en el tercio medio. Luego también observamos el plano palatino, que esto es algo que se había estudiado en síndrome de Down, en pacientes con otros síndromes genéticos, y normalmente suele ser paralelo al suelo
y en estos pacientes con otros síndromes genéticos también era paralelo al suelo. Sin embargo, en los pacientes con síndrome de maullido de gato encontramos que el 70% de ellos presentaban una marcada inclinación hacia adelante, siendo este el rasgo más característico en la cefalometría. Dale por aquí. El plano palatino es este plano que ve aquí, desde esta línea a esta línea, y como pueden ver estaba inclinado. Entonces, se llega a la conclusión de que el llanto típico característico del maullido de gato, bien es cierto que es porque la vía aérea está mucho más estrechada, pero podemos pensar que también puede ser debido a que el plano palatino esté más inclinado, que eso puede tener una cierta ayuda a la hora de... Una relación entre el llanto y dicho plano. Y por último, para finalizar, observamos que la base anterior del cráneo, que es esta de aquí, y la base posterior esta de aquí, estaban reducidas. Sin embargo, el ángulo craneal estaba aumentado, que es este ángulo que ustedes ven aquí. Este ángulo aquí. Esto realmente no tiene ninguna implicación, simplemente que su morfología es esta. ¿Sabes? No. pero en la mayoría de los chicos. Sí, en la mayoría de los chicos, el 70% de los pacientes con síndrome de maullido de gato. Y en el plano sagital, como dije antes, vemos una clase 2 esquelética, que implica que el maxilar superior está mucho más adelantado que la mandíbula. Pero claro, el motivo de esto es, como expliqué anteriormente, la retrognatio mandibular. O sea, tiene una mandíbula mucho más pequeña y está más retrasada. Pues lógicamente tendrán este problema de oclusión. Y ya, sí. Nuestro estudio es de lo más importante porque nunca se habían tomado las características faciales de pacientes con síndrome de maullido de gato, ni se habían evaluado los huesos maxilares y la relación entre ellos. Entonces, al ver análisis de vía aérea, como dije anteriormente, se observó un volumen reducido que luego ha sido confirmado también en la literatura por estudios tomográficos, aunque no en todos los pacientes, pero sí en la gran mayoría de ellos. Indicación del canal palatino es importante porque puede estar detrás del llanto, la clase 2 está bien corroborada en la literatura, pero también hemos sido los primeros en observar un aumento en la base del cráneo, de la angulación de la base del cráneo. Y hemos visto problemas. Por favor. A ver, espera que... No, déjame donde yo... Es que aquí. Vale. También observamos, como he dicho anteriormente, un prognatismo maxilar, que el maxilar superior está más adelantado y una biprotrusión dental. Claro, las paletas, al estar la mandíbula más retrasada, tienden a erupcionar más y irse hacia adelante, buscando un contacto que realmente no tiene. Por lo tanto, eso acentúa todavía más la clase 2, o sea, que el maxilar esté más adelantado que la mandíbula. Como he dicho anteriormente, la media de edad fue de 23 años y también vimos cambios progresivos en la edad, puesto que los pacientes más mayores la morfología se suavizaba, la cara se alargaba un poquito y la hipoplasia mandibular se hacía menos evidente. Había un pequeño crecimiento, con lo cual ponía, no a la altura, pero reducía la distancia entre el maxilar superior y el inferior. Aquí podéis las mismas fotos, características craneofaciales. Por lo tanto, la conclusión de este estudio es que los pacientes presentan una clase 2 esquelética, que la mandíbula está mucho más retrasada que el maxilar, características debido a que la mandíbula es más pequeña y está más retrasada, biprotrusión incisal superior, debido a que los incisivos, las que son las paletas, para que ustedes me entiendan, buscan contacto y al no haberlo se van hacia adelante y hacia abajo, por lo tanto salen en una protrusión de ellos. El plano palatino está más marcado e inclinado, aumenta el ángulo de la base del cráneo y hay una disminución en el espacio de la vía aérea superior. Bueno, ya que hemos visto las características craneofaciales, que yo creo que es el punto más pesado de este estudio, porque son cosas de medir en el hueso, vamos a ver las características orofaciales y de patología oral asociadas al síndrome. Esto ya es más dinámico y se puede entender mejor, yo creo. También este estudio se publicó en Oral Disease, que es la revista de odontología de más alto impacto, o sea, es la mejor. Y nos aceptaron la publicación, puesto que era algo muy novedoso. Por lo tanto, nuestro objetivo fue identificar las necesidades específicas para mejorar la calidad asistencial. Porque sabemos que los familiares tenían el problema de que llevaban al niño al dentista, el dentista decía, pues no colabora, no se puede, vamos a hacer otro. Y se olvidan, pues no, pues nosotros dijimos, aquí hay un problema y vamos a ponerle solución, vamos a buscar mejorar la calidad asistencial. Muchas veces, como he dicho, la atención oral era insatisfactoria. Y para ello evaluamos a 33 pacientes entre octubre de 2008 y septiembre de 2009. Hicimos una anamnesis. En estos pacientes con síndrome genético y con patología y problemas de salud hay que ser muy cuidadosos en la realización de una historia clínica.
Preguntamos sobre el periodo prenatal y neonatal, desde que la madre estaba embarazada, desde el tiempo transcurrido en el parto, si hubo hipoxia en el parto, si su comportamiento del niño en los primeros meses de vida fue normal. Luego también se evaluó el retraso mental y psicomotor, se evaluó también la hipotonía general e hiperlaxitud y su agresividad e hiperactividad. También observamos ciertas alteraciones sensoriales sobre la existencia de hipoacusia o ceguera o alguna alteración cardíaca, escoliosis y si el paciente presentaba también alteraciones gastrointestinales. Al centrarnos en los hábitos orales, hicimos un cuestionario sobre si el paciente presentaba babeos o hábitos orales como chuparse el dedo, meterse la mano, como se puede ver en esta foto, para funciones como rechinar los dientes, hábitos higiénico-dietéticos, qué comía, si los padres le cepillaban los dientes o era el propio paciente que se cepillaba, su comportamiento en general y cómo había sido su comportamiento en experiencias previas en el dentista. A la observación extraoral buscamos, esto le pisa un poco el terreno a mi compañera Ángela, problemas oculares, como de picanto y hiperterorismo. Como ha dicho bien, el hiperterorismo es la separación entre los ojos y el picanto es la presencia de una membrana en la parte interna del ojo, que es muy común en los asiáticos. Y desgraciadamente los pacientes con este síndrome está descrito que también ha tenido por comprender los rasgos mongoloides. También evaluamos el puente nasal, si está inferior y está más bajo y ensanchado, las comisuras labiales, que generalmente están hacia abajo, el filtrum, esta zona, si era más corto, y la implantación del pabellón auricular, que normalmente estaba más baja también. Vimos también las asimetrías y malformaciones y cicatrices, como se puede ver en esta imagen, el perfil facial, que es cómo tiene la mandíbula con respecto al maxilar, que como dije anteriormente la tenía muy retrasada. Y observamos también la mucosa labial y el área peribucal, para ver las lesiones generalmente autoinducidas. Y también se examinó la articulación temporomandibular, que es la articulación que nos permite abrir y cerrar la boca. Y también palpamos los tejidos blandos de la boca propiamente dicho, los labios, las mejillas, el paladar blando, la lengua, el suelo de boca, el paladar duro, los frenillos y la encía, para ver si había alguna anomalía que fuera característica de este síndrome. Y al examen dental, lo primero que buscamos fueron alteraciones de número, a ver si tenían todos los dientes que debería tener un paciente, o presentaban más dientes o menos. La posición de ellos, que he dicho que no mordían bien, estaban en maloclusión. El color, que debido a la hipoplasia del esmalte, que el esmalte estaba informado, era siempre más amarillento. La morfología, si era un diente que tenía de repente taurodontismo, que se llama, que es una cúspide de más, o a lo mejor un diente conoide, que es un diente más pequeño. Y su estructura, para ver si el esmalte y la dentina, que son los tejidos dentales, estaban bien formados. Para evaluar cómo están los dientes utilizamos el índice IKOD, que es el índice de piezas cariadas, ausentes o obturadas. Observamos si las caries dentales estaban activas e inactivas y el estado de las restauraciones y endodoncias. Como pueden ver, por ejemplo, aquí en la imagen se ve una caries aquí que está activa puesto que ya ha quedado un poco infeccioso. También se hizo una toma de registro a los pacientes que se pudieron. Se le tomaron moldes de la arcada superior e inferior, también cera para ver cómo mordía y encajar los moldes, y fotografías también se le tomó. Se evaluó el grado de minusvalía y el grado de retraso mental. Aquí pueden ver los modelos que se tomaron al paciente y un momento del análisis fotográfico. Y aquí pueden ver a la doctora Ángela Rodríguez Caballero, que fue la que llevó la voz cantante en este estudio, y al doctor Daniel Torres Lagares, catedrático recién nombrado de cirugía bucal, y que también tuvo un papel importante en la realización de este estudio. El estado periodontal, evaluar la PRE, para que usted me entienda. Lo que utilizamos fue el índice periodontal comunitario para su evaluación, que divide la boca en sextantes, en 6 partes. Superior derecha anterior, superior izquierda, inferior izquierda, anterior inferior, superior inferior derecha. Con una sonda tipo Michigan, y evaluamos con un periodontograma las distintas localizaciones de los dientes. El índice periodontal comunitario divide los dientes, los sextantes, en 6 códigos. El código 0 es salud, no presenta ningún problema. El código 1 es sangrado, ya hay un poco de gingivitis. El código 2 es cálculo, que además de haber sangrado se ve placa bacteriana. El código 3 es cuando hay bolsas de hasta 4 o 5 milímetros, que el paciente o el sextante ya presenta una periodontitis, una enfermedad periodontal, una piorrea, para que ustedes me entiendan, moderada. El código 4 es cuando hay una bolsa de más de 6 milímetros, que ya es una periodontitis muy agresiva y compromete la viabilidad de los dientes del sextante. Y el código X es cuando no hay dientes en el sextante. Y ustedes dirán, sí, pero es que en un sextante tenemos distintos dientes. Pues
el sextante será el grado del diente con mayor grado de erupción, el que marca el sextante. En los niños menores de 11 años, perdón, no, en los niños menores de 11 años suele ser el grado 0, 1 y 2. ¿Por qué? Porque los niños de 11 años en el periodo eruptivo presentan bolsas profundas que luego no se corresponden con una real infección en el periodontal. Aquí vemos la variable estudiada. Fueron 13 hombres y 20 mujeres. El grado de minusvalía fue de una medida del 73%. El grado de retraso mental, vimos un paciente con un retraso, o sea, con una actividad mental normal. Un 16 pacientes tenían un retraso leve, 10 un retraso moderado y 5 un retraso severo. El riesgo ASA, que es el riesgo importante a la hora de intervenir quirúrgicamente, ninguno tenía grado 1, que es el que no es riesgo, 31 tenían 2, riesgo muy leve, 1 tenía grado 3, que es el riesgo moderado, y ninguno, gracias a Dios, tenía grado 4, que es el de mayor riesgo. Peso al nacer, los pacientes tuvieron una media de 2 kilos con 382 gramos, nacieron en una media de la semana 38, y 9 pacientes desarrollaron el hábito de succión al nacer, mientras que 23 no lo desarrollaron. Y 30 pacientes, esto es muy importante, fueron diagnosticados de síndrome de gato por la presencia del llanto típico, mientras 2 se lo diagnosticó por un genotipo. Después también examinamos las variables bucales. Aquí me meto también un poco en el campo de compañera. Vimos el hiperterorismo, el picanto, el puente nasal, esto que estaba en la presencia de casi todos los pacientes. La aceptación baja del proyecto auricular. La cara de luna, sin embargo, que había sido descrita como unos rasgos característicos, solo la encontramos en nuestros pacientes. Encontramos asimetrías faciales, estrabismo también en casi la mitad de ellos, hiperlaxitud, hipertonía, hipotonía también. Algunos tenían una problemas intestinales como regurgitación gastroesofágica, 16 presentaban disfagia, problemas al tragar, 14 alteraciones cardíacas y un alivio fue que solo 2 presentaban alteraciones de la ATM. O sea, solo 2 pacientes de los 33 que se examinaron pueden llegar a tener problemas en la ATM, lo cual es muy doloroso y afecta negativamente a la calidad de vida de los pacientes. El perfil social, de los 31, 23 se mostraban eufóricos y sociables y 8 presentaban, eran muy introvertidos, un espectro casi autista. La hiperactividad estaba presente en 23 de ellos y 21 de estos 23 presentaban una agresividad manifiesta. En lo referente a la conducta, 11 presentaban cierto grado de colaboración, 2 presentaban un pequeño problema de colaboración, 3 ya en el grado 3, de 6 pacientes presentaban un problema ya más importante de conducta y 2 era totalmente imposible verlo. Por eso en vez de 33 está 31, porque es que no se dejaron ni tocar. El movimiento también, la gran mayoría de los pacientes se podía controlar su movimiento, pero hubo algunos que no, directamente no. Y el manejo ya era algo más complicado odontológico, puesto que es 5, el grado 5, que es el de peor manejo, en el que se hace imposible su tratamiento ambulatorio, tuvimos que podar a 23 pacientes. Ahora vamos a ver los problemas de dentales frecuentes, mordida abierta anterior, que es lo que yo dije anteriormente, que al cerrar la boca los incisivos no contacten, estaba presente en 19 pacientes y ausente en 11. La micrognatia, la mandíbula reducida y etcétera, en 29 pacientes, el paladar ojival de 16 y 12 pacientes presentaban anomalías dentarias, como dije anteriormente, de número de estructura o de posición. Y casi todos tenían una hipotonía de la musculatura perioral, o sea que les tenían que cerrar los labios y tenían que hacer un esfuerzo muy grande para poder cerrarlo, porque si no, no eran capaces. No podían cerrar los labios en reposo con el labio nasal. Al evaluar el índice periodontal comunitario, observamos que 44 sextantes estaban sanos, 8 tenían solamente sangrado, 101 presentaban sarros, 28 sextantes presentaban bolsas moderadas, 8 bolsas más graves y solo había 3 sextantes en el que no había dientes. Por lo tanto, el estado periodontal de estos niños, esto está corrido aquí, aunque parezca, eso, siempre uno más. Estaba periodontal que digo es que tenían muchos sarros, pero claro, es que yo entiendo que ustedes hacen lo que pueden, ¿sabes qué digo? Y que muchos profesionales no quieren atender a estos niños y no se les puede eliminar el sarro. Yo de verdad, una cosa que digo es que yo me tengo que quitar el sombrero ante todos ustedes, porque la colaboración ha sido máxima, nos habéis dado todas las facilidades y sobre todo en nombre de Josefina Porra, nos ha facilitado la vida muchísimo. Bueno, lo dice uno que tiene experiencia en tratar con este tipo de asociaciones. La ASIMAGA nos ha dado todas las facilidades y en persona de su presidenta
ha sido excepcional. Sí, por favor. Luego ya te pago lo que hemos hecho. Pero es que es verdad, O sea, créanme, yo no me muerdo la lengua. Hay otras asociaciones, sobre todo en Sevilla, que nos ponen que todos son pegas, y como si no hayan sido todo facilidades. Luego, sigo con la exposición, aparte de este pequeño homenaje. Lo que voy aquí. Cuando preguntamos a los padres por el cepillado, observamos que 3 pacientes se cepillaban una vez cada 2 días, 11 pacientes se cepillaban una vez al día, 8 pacientes 2 al día y 10 pacientes 3 veces al día. ¿Qué se cepilla? De los 31 pacientes, 18 pacientes los cepillaban el propio niño, a 6 pacientes los cepillaba el progenitor que estuviera a su cargo, y a 6 pacientes había una combinación, primero el niño y luego el padre. Es decir, que en estos casos siempre debería ser el padre el que cepille los dientes al niño, porque el niño no tiene conciencia sobre cómo se cepilla. Pero referente a la dieta, 9 pacientes tenían dieta blanda y 22 de ellos una dieta completa, una dieta totalmente normal. Tanto las conclusiones fueron que presentaban paladar ojival, una maloclusión, una mordida abierta, como se ve en la imagen, muy clara, y una hipotonía de la musculatura perioral. Incompetencia labial, que es lo que dije anteriormente, que tienen que hacer fuerza para cerrar, y un filtro muy corto, como se ve en la imagen. Patología oral. El paciente solía presentar siempre movimientos indeseables, como apretar los dientes o respirar. Esto creaba la fricción dental, un desgaste de la pieza dental. También había hipoplasias del esmalte y opacidades, o sea, el esmalte no se había llegado a terminar de formar en algunos pacientes. Había genesias, faltaban dientes en algunos pacientes, y la higiene pues realmente era deficiente, lo cual conducía a una gingivitis y a una periodontitis. Con respecto al comportamiento, somos generalmente sociables, eufóricos y afectuosos, son gente bastante cariñosa, como pueden comprar. Sin embargo, cuando ya empiezan molestando, se muestran un poquito agresivos y ya más reticentes. Y presentan también movimientos encontrados, sobre todo cuando están nerviosos, lo cual dificulta el manejo clínico. Por lo tanto, el manejo ambulatorio casi se descarta y se recomienda su tratamiento bajo sedación profunda anestesia general. Luego, el tratamiento describiré por qué no se hizo sedación profunda. Bueno, y ahora vamos a centrarnos en la parte que a mí más me gusta, que es la flora periodontopatógena, los bichitos que se encontraron en las encías de los pacientes con síndrome de maullido de gato. Esto también se publicó en Medicina Oral, en la revista española de más alto impacto. Entonces, la enfermedad periodontal, la verdad, afecta al 40% de la población normal. Por lo tanto, los problemas periodontales tienen una alta prevalencia. Y son causados por los biofilms bacterianos. O sea, no es la bacteria que llega y causa el problema, no. Son un conjunto de bacterias que se agrupan y se recubren de una membrana para impedir el paso de antibióticos y de ningún tipo de enjuague oral o nada. Por eso la terapia siempre es mecánica, siempre es eliminarlo y luego aplicarlo en enjuague. En la flora oral hay 2 bacterias potencialmente patógenas. O sea que en un paciente normal no hacen daño, pero que ante una bajada de defensas pueden llegar a provocar infecciones sistémicas graves, como es el treponema dentícola o la bromotemia intermedia. Y en la enfermedad periodontal hay 3 bacterias muy importantes que son las que conducen a una pérdida dental. Pues son el Aggregatibacter actinomycetes concomitans, la Porphyromonas gingivalis y la Tannerella forsythia. La enfermedad periodontal, ¿qué pasa? ¿Todo el que tenga bacterias va a desarrollar una enfermedad periodontal? No, la enfermedad periodontal la desarrolla no quien quiere, sino quien puede, puesto que influye en la respuesta inflamatoria, el medio ambiente y los factores sistémicos. O sea, siempre es una combinación de las bacterias, la respuesta del diente, que da lugar a una inflamación y esto es una gingivitis. Y si la inflamación perdura en el tiempo, se produce la pérdida del hueso y puede llegar a la pérdida del diente. Por lo tanto, nosotros hicimos un estudio de caso control con 38 sujetos. Los 19 pacientes del estudio de pacientes con síndrome de maullido de gato y 19 pacientes idénticos en sexo y edad que no tenían el síndrome, que era el grupo control. Adelante. Es decir, que ningún sujeto tenía periodontitis activa en el momento del estudio. O sea, dale para atrás, dale para atrás. Aquí pueden ver, les voy a enseñar un poquito. Este es un hueso sano, un hueso normal, como pueden ver llega casi hasta el cuello del diente, y este es un hueso que ya se ha perdido por la inflamación, según un tejido más inflamado y una pérdida de hueso, ¿de acuerdo? Pero a la hora de examinar el estudio vimos que ningún paciente con bolsas profundas tenía sangrado, ¿sabes? Por lo tanto eso ya nos dio cierta tranquilidad, que lo voy a tener pasado pero que ahora no la tenía. En el grupo control no se encontraron bolsas mayores de 4 centímetros, que es, para que ustedes entiendan, la distancia desde que tú metes la sonda en la encía hasta el hueso. Esto significa que en el grupo control no había nadie que hubiera padecido enfermedad periodontal.
se hizo con la sonda tipo Michigan N11 y se midieron 4 localizaciones diferentes. Mesial, que es la parte de delante, distal, la parte de atrás, vestibular, que es la parte que da hacia afuera, y lingual, que es la parte que da hacia adentro. Y todas las medidas se tomaron por el mismo examinador calibrado. Yo. ¿Puedo decirlo? La detección de bacterias se hizo utilizando el PCR, que es una técnica de laboratorio para poder aislar las bacterias. Y fueron aisladas las 5 bacterias que dije anteriormente. Las que son más peligrosas a nivel sistémico, que es el treponema dentícola y la reumatología intermedia, y los 3 más peligrosos a nivel periodontal, el Agregatibacter actinomycetes incomitas, la Porphyromonas gingivales y la Tannerella forsythia. ¿Y cómo la detectamos? Pues muy fácil, cogemos puntas extendientes de papel y en la bolsa más profunda de los pacientes, en cada área, se introduce durante 2 o 3 minutos. Y nos comprometimos a que se viera en el laboratorio en menos de 24 horas para que se pudiera hacer su ADN sin que hubiera mucha pérdida de bacterias y analizarlo mediante la técnica del PCR. Continúo, por favor. Y estos son los resultados. En el grupo de estudio observamos que ningún paciente tenía el Agregatibacter actinomycetes incomitas, que es el más agresivo. Por lo tanto, oye, hay ventaja. Sin embargo, en el grupo control sí observamos que un paciente tenía dicha bacteria. Porphyromonas gingivales fueron contados solamente en un paciente en el grupo estudio, en 2 en el grupo control. La Probotella intermedia fue contada en 5 pacientes en el grupo estudio, en 3 en el grupo control, no había diferencia. Sin embargo, la Tannerella forsythia sí fue mucho más contada en el grupo estudio que en el grupo control. Y el treponema dentícola, pues también no hubo diferencia significativa. Y eso se ve muy bien en el cuadro. El gráfico más oscuro pertenece al síndrome de mollillo de gato y el gris hacia el grupo control. Se observan diferencias significativas con lo referente a la Tannerella forsythia, pero no en lo referente al resto de bacterias. Por lo tanto, este es el primer estudio sobre la flora periodontal. Hemos observado las bacterias patógenas, sobre todo el treponema forsythia, que conducen a una periodontitis crónica, una periodontitis que se establece y no progresa agresivamente, puesto que la bacteria que conduce a una pérdida muy agresiva es la Agregatibacter actinomycetes incomitas, que no estaba en el grupo de estudio. La Tannerella forsythia, que fue la que se encontró más abundantemente en los pacientes con síndrome de mollillo de gato, es la que se encuentra generalmente en la fase de recuperación, cuando hay una mejoría moderada de la inflamación. Sin embargo, hubo poca presencia de complejo rojo, que es la combinación de Agregatibacter actinomycetes incomitas, Porphyromonas gingivales, treponema dentícola y Tannerella forsythia, que es cuando un paciente está en riesgo, cuando se combinan todos, de que haya una enfermedad periodontal activa y pérdida de hueso. Y eso no se encontró, por lo tanto, es un alivio considerable, puesto que los pacientes no van a perder hueso, por lo menos no a grandes velocidades. Por lo tanto, concluimos que la Tannerella forsythia está asociada a pacientes con síndrome de mollillo de gato. Y en estos pacientes, la monitorización periodontal debería ser básica. ¿Para qué? Para ver qué tipo de bacteria está causando problemas, porque si es una bacteria u otra, tenemos una enfermedad periodontal de un tipo o de otro. ¿De acuerdo? Bueno. Y ahora, ya que os he dado la brasa, porque esto es una brasa importante, os voy a describir cómo tratamos a los pacientes con síndrome de mollillo de gato, puesto que sabéis que muchos de ellos fueron sometidos a tratamiento dental de bajo anestesia general. Por favor. Esto no se publicó, evidentemente, esto simplemente el tratamiento. De los 33 pacientes que se examinaron o se intentaron examinar, 11 aceptaron el tratamiento propio, de elección especializada. A 2 pacientes se les trató de manera ambulatoria y 9 en quirófano bajo anestesia general. A los que se trató bajo forma ambulatoria, pues como pueden ver, se les hizo lo mismo que al resto de pacientes. Entre ellos, la toma de muestras de surco gingival. ¿Sí? Por favor. Aquí tienen una caja donde se pone la sonda una vez que ya se había metido en el surco, y este es el formulario de envío al laboratorio. Por lo tanto, nosotros para el tratamiento, bajo anestesia general, hicimos un convenio con el Hospital de Triana, con el Hospital Infanta Luisa, que es un hospital muy moderno. Por favor, continúa. Como pueden ver aquí, en la sala, unos quirófanos de última generación, que se atiende de todo, no solo problemas dentales. Por favor, continúa. Aquí pueden ver operando de la cirugía torácica y distintas cosas. Por lo tanto, nosotros, antes de meter un paciente en quirófano, sabemos que el síndrome de mollillo de gato presenta muchas alteraciones sistémicas, como la presencia de una tetralogía de Fayot, una cianosis, un problema en la circulación pulmonar, o malformaciones congénitas cardíacas, como es la presencia de un ductus. Por lo tanto, todos estos son factores que nos hacen tener especialmente cuidado a la hora de someter al paciente bajo anestesia general. Por eso siempre hicimos un estudio preoperatorio exhaustivo, con una analítica completa, tanto de sangre, por favor, como de orina. ¿Sí? También se toma una radiografía de tórax para observar cualquier anomalía que pudiera haber. Por favor.
y se sometió a los pacientes a un electrocardiograma para ver el ritmo cardíaco si era normal. Por lo tanto, una vez en quirófano, sabemos que el llanto típico mayor de gato es por alteraciones morfológicas, por una epiglotis pequeña y curva y una laringe pequeña y hipoplásica. Por lo tanto, hay un paso de aire normal y están descritos casos de asfixia, pacientes con síndrome mayor de gato. Y todo esto son complicaciones para la anestesia general y contraindica la sedación profunda. ¿Por qué? Porque la sedación lo que produce es una depresión respiratoria. Muchas sedaciones, aunque la mayoría de los doctores dirán, no, a mí ninguna, muchas sedaciones acaban en anestesia general con intubación. Entonces, si el paciente tiene una epiglotis pequeña y curva y la vía aérea es de difícil manejo, ustedes imagínense un anestesista que podrá tener 30 segundos para intubar al niño, los problemas que podría tener. Así que nosotros, para ahorrarnos esos problemas, pues decidimos meterlo en anestesia general. Aquí quieren ver al paciente, muchos de ellos eran muy poco colaboradores que había que dormirlos de un mascarillazo con Saborán, con un gas que lo dejaba ya inerte para poder trabajar y intubarle bien. Adelante. Un dato característico nuestro es que nosotros tenemos que intubar por nariz, puesto que trabajamos en la boca y no se podía hacer la intubación normal por la boca. Y he de agradecer a nuestro anestesista, que se puede ver aquí en la imagen con un laringoscopio, el excepcional trabajo que hicieron, puesto que me consta que es muy difícil intubar a una persona normal por nariz, así que a una persona sin patología por nariz, así que imagínense una persona con síndrome de cuello de gato, todos los problemas que eso representa. Y nosotros siempre colocábamos un taponamiento faríngeo, una gasa en la faringe, para que el paciente no pudiera aspirar ninguno de los materiales con los que trabajamos, ningún resto de obturaciones ni sangre. Y así quedaba el paciente. Se cerraban también los ojos para que no se irritaba, se fijaba muy bien la intubación nasal y se colocaba el taponamiento faríngeo. También el paciente, como bien sabrán los que se dedican a esto, que el quirófano es un sitio muy frío, se destapaba y se les ponía un calentador para evitar posibles problemas de hipotermia. Una vez que el paciente está anestesiado, nos procedemos a hacer el lavado quirúrgico y muchas veces teníamos que proceder a hacer la exploración dentro del mismo quirófano, se puede ver en la imagen. Y este es un abre-boca-mal que se utiliza para tener controlada la apertura bucal de los pacientes con síndrome que están anestesiados. Lo primero que se hacía antes de tocar la boca ni de manipular nada es la toma de muestras, en caso de que el paciente estuviera incluido en el estudio periodontal, puesto que así nos daba el valor exacto de las bacterias y no había eliminación de las bacterias previas. Posteriormente sometemos al paciente a una tatentomía, una limpieza para eliminar todo el sarro que nos estorbaba a la hora de tratar la enfermedad dental. Y por ejemplo, lo primero que hacíamos siempre es empezar por las caries, por las obturaciones normales, los empastes. Aquí puedes ver la caries, ponemos esto que es un dique de goma y dejamos la zona bien aislada. ¿Por qué? Porque en los pacientes bajo anestesia general se les produce, con el paso del tiempo, mientras cuanto más tiempo estén dormidos, más les crece la lengua, se produce una hipertrofia lingual. Así que colocábamos el dique de goma que nos aislaba la lengua y podíamos trabajar tranquilamente, sin que hubiera ninguna contaminación de saliva en las cavidades que estaban realizando. Por lo tanto, pasamos a eliminar la carie, que se puede ver en la imagen con la fresa, hasta que la dejamos totalmente limpia, como está en la imagen. Delante. Y pasamos a obturarla. El material de elección fue la amalgama de plata. Poco estético, material metálico, pero sin embargo sus propiedades mecánicas son mucho mejores que las de composite. Y aquí lo que buscamos realmente era función antes que estética, que el paciente pudiera masticar. Aquí queda con los surcos bien marcados, y aquí queda ya la restauración totalmente terminada con los surcos bien marcados. También nos fijamos en las restauraciones antiguas que ya estaban dañadas, como puede ser esta aquí, que estaba filtrada, que había problemas. ¿Sí? Lo que hacemos es eliminar la restauración antigua y eliminar la caries que hubiera debajo. Y proceder a restaurarla. Como pueden ver aquí, ponemos una matriz que, para que ustedes entiendan, es un encofrado hasta que fragua el material y ya se puede retirar. Y se quedan las dos paredes totalmente en contacto con el diente de al lado sin que estén pegados. Aquí se puede ver colocando el material de obturación y así quedaría el diente totalmente terminado y el surco perfectamente marcado. Pero ¿qué pasa? También nos encontramos con ciertas caries que llegamos al nervio. Es decir, que en la odontología que se practica, no sé en otros lugares, pero generalmente en la seguridad social, sobre todo en Andalucía, cuando hay una carie que llega al nervio, el dentista no se complica la vida y dice, no voy a hacer una endodoncia. Lo que hagamos es helioterapia radicular, exposición de las raíces al sol, se quema la muela y ya está. Nosotros no, nosotros lo que nos diferencia es que damos un tratamiento personalizado según las necesidades del paciente. Por lo tanto, hicimos la endodoncia. Adelante. Primero, como siempre, se miden las raíces. ¿Sí, por favor? Luego, una vez que se ha instrumentado, que se han ensanchado los conductos radiculares,
se pasa a sellarlos con una resina, pero antes hay que hacer una radiografía para comprobar que llega siempre a 1 milímetro del final de la raíz, que no se pasa. Y quedaría así, la resina ya cementada. Ese es el problema, este estamos trabajando, mi compañera Maripaz y yo. Y por último dejábamos los procedimientos más cruentos, como podía ser el raspado de alisador radicular, que es meterse a eliminar el sarro debajo de la encía para aquellos pacientes que lo necesitaban, que tuvieran un poco de enfermedad periodontal. ¿Sí, por favor? Siempre el material que tenemos nosotros de la facultad, con la imagen y haciendo un correcto mantenimiento, un correcto afilado. Y por último, el tratamiento más cruento, que era la extracción dentaria, lo dejamos siempre para que pues esta es la foto más light que he encontrado. Había una mucho más alta y esta es la más light. Y por último, voy a pasar ya porque no... Y por último, cuando ya no había más remedio, pues tuvimos que someter al paciente a extracción dentaria. Una vez que le indicamos al anestesista que ya todo había dejado de sangrar, puesto que un paciente mientras estuviera sangrando se quedaba todavía dormido, puesto que queríamos evitar el riesgo de una aspiración y problemas pulmonares. Cuando indicamos al anestesista que el paciente había dejado de sangrar, procedía a la retirada del tapamiento faríngeo, a la retirada de la intubación y se procedía a ventilarlo hasta que el paciente se recuperaba. Está en la zona de quirófano del hospital de Santa Luisa y nosotros ambulatoriamente pudimos tratar a 2 pacientes sin dejar de dormir. Lo que hicimos fue 2 tracectomías, o sea, 2 limpiezas, y en uno de ellos un raspado y alisador radicular a boca completa. O sea, por debajo de la encía nos metimos y limpiamos bien. Sin embargo, en quirófano atendimos a 9 pacientes, a los cuales hicimos 9 tracectomías, 9 limpiezas. 4 de ellos necesitaron un raspado y alisador radicular, tratamiento con tapio real. Y se realizaron 61 obturaciones, 61 empastes, 5 exodoncias, o sea, muy pocas dientes se quitaron, con suturas siempre para evitar la aspiración. 3 endodoncias, se mataron en el nervio de 3 dientes para que ustedes me entiendan. Y hubo 2 grandes reconstrucciones. Y la última era la más importante. Es que no sé, me ha así que en mi nombre y en nombre de todo el equipo de pacientes especiales de la Universidad de Sevilla, solo me queda daros las gracias, que siempre os habéis portado muy bien con nosotros y nos habéis ayudado en todo lo que podéis y más. Y de verdad me quito el sombrero ante los padres que tienen un hijo especial con síndrome de movilidad de gato, puesto que sois un ejemplo para todos nosotros que nos dedicamos a tratar a este tipo de pacientes. digo que te sientes porque seguro que hay alguna. Tenía la botella por si tenías, pero veo que puedes hablar no como yo con la boca pegada. ¿Qué te iba a decir? Perdona, Antonio, si me vais pidiendo pues luego yo ya os lo... Cuando se estudia la microflora y hay diferentes organismos que encuentran muy pocos de ellos en mayor cantidad que la población normal, ¿tiene alguna especulación por qué T. forsythia está más que la, no me acuerdo de otro nombre largo? Sí, que la Agrigatiobacter actinomyces tencomites. Exactamente. ¿Por qué está mucho más que inmenso? ¿Cuál es el microambiente que produce la boca? ¿Cuál es su especulación al respecto? Mi especulación es muy sencilla. Los pacientes que se evaluaron eran lo mismo, o sea, tenían el mismo sexo, el mismo edad. O sea, tenemos una niña de 19 años con síndrome de movilidad de gato, pues buscamos una niña de 19 años sin síndrome de movilidad de gato, ¿no? Entonces, si observamos que en los pacientes sin patología no había pérdida de inserción, no se había perdido hueso por la enfermedad periodontal. Sin embargo, en los pacientes con síndrome de movilidad de gato sí. Ojo, que ningún paciente estaba activa en ese momento, pero que sí habían perdido hueso ya, aunque ese momento no estuviera activa. Y la Tallarella forsythia es una bacteria que suele aparecer en la enfermedad periodontal, pero en los casos de recuperación, o sea, cuando ya no está activa. Entonces, no estaba activa porque había Tallarella forsythia. En el otro lado no había Tallarella forsythia, puesto que no había pérdida de hueso. ¿Sabes? Es simplemente eso. Que el que las mandíbulas le resuenan, le rechinen tanto de vez en cuando, ¿eso tiene solución? Eso hay un tratamiento paliativo, que sería colocar una célula de descarga, un plástico duro, que proteja los dientes y que no se desgasten tanto. Pero claro, en este tipo de pacientes tenemos un problema, y es que se lo trague y haga una obstrucción de la vía aérea. ¿Sabes? O sea, que es peor el remedio que la enfermedad. Es que el mío de vez en cuando empieza a rechinar y no hay manera. Debe ser nerviosismo, sí, debe ser. Yo creo que se descarga la tensión, porque yo que también tengo ese problema, yo tengo los dientes muy largos y mira cómo se me han quedado, casi no se ve bien.
Entonces, Sí, apretar por la noche es como descargar una tensión que has acumulado durante no solo en la nausea, por ejemplo, es muy común entre los cirujanos, ¿sabes? O sea, que están haciendo, están en un momento de tensión, tienden a apretar los dientes. Es algo bastante, está relacionado con la ansiedad en pacientes sin patología. Digo que en estos pacientes, que pena que no haya venido nadie para hablar ni de genética ni de neurología, no había... Tampoco, sí, puesto que eso tiene que estar relacionado con factores neurológicos que tienden a hacer que el paciente... Claro, es que a veces dice... ansiedad, nerviosismo, cualquier cosa de esas es posible que le... El enfocarnos en que me duele un diente, es como cuando dice me duele mucho la cabeza y dicen vete al dentista porque probablemente tengas algún problema. No, es que lo que me duele a mí es la cabeza, no el diente. Quiero decir que a veces cuando vemos esto lo que debemos observar también es si decimos ¿qué estrés va a tener nuestro hijo? ¿O por qué va a estar triste? ¿O por qué va a tener una depresión? No, pero por eso digo que también, por ejemplo, en la parálisis cerebral se ha estudiado que está relacionado con factores neurológicos. O sea, apretar el síndrome del gato no lo sé, no puedo decir. Claro, pues seguiremos observando ese tema. ¿Alguien más? Sí, Salva. ¿Tratamientos de ortodoncia, eso cabe posibilidad en estos niños? Sí, cabría posibilidad. Muy posiblemente, al retirar la ortodoncia recidivaría. O sea, volvería a su posición original, puesto que el niño va a seguir teniendo la necesidad de tener aire, entonces se volvería el paladar a una posición un poquito más ocular y se moverían los dientes. El problema principal en estos pacientes, ¿cuál es? Que la mandíbula es un problema ortopédico, no ortodóntico, un problema del hueso. La mandíbula está más retrasada y más pequeña. Y eso o lo coges muy temprano para poder favorecer, estimular mediante distintas patologías el crecimiento mandibular, o ya por más que alineen los dientes no van a contactar, pero simplemente por un motivo de lejanía, o sea, de que una está muy alejada de otra. ¿Y muy temprano cuándo es? Pues antes de los 11 años. Antes de los 10-11 años. ¿Cada cuánto tiempo es conveniente hacerle, por ejemplo, el mío se le hicieron ustedes y se quedó de maravilla, porque tenía bastantes problemas, o sea que tenía... Muchas gracias. Diagnosticado. Sí, bueno. Tuve la suerte de estar yo en el quirófano cuando... Pues, ¿cada cuánto tiempo es conveniente hacerle, digamos, más o menos lo mismo? Porque es que él, como... Claro, el problema de esto, hombre, lo suyo es hacer una revisión al año, pero yo también entiendo que los pacientes con necesidades especiales pues no se pueden revisar una vez al año porque hay que dormirlo. Generalmente, cada 4 o 5 años es lo que viene en la literatura como periodo normal para el paciente con discapacidades, someterlo a anestesia general para tratamiento dental. Y también depende de la gravedad del problema, puesto que a lo mejor muchas veces tiene 2 caries muy pequeñitas y no compensa meterlo bajo anestesia general. Ahora, si tiene ya dolores o tiene una carie que llega al nervio, hay que hacer algo más grave, pues entonces sí habría que someterlo. El tema es que como no lo sabemos, que a él ahora mismo no da problema. Simplemente se le pues de todas formas podría venir siquiera a la facultad para que se le haga una revisión de manera ambulatoria mediante restricción física, poder ver aunque sea en un momento dado con espejos rápidamente, que si hay un problema pequeño pues a lo mejor no lo vemos, pero si hay un problema grave se ve rápidamente, ¿sabes? Entonces pues a raíz de eso sí lo podría indicar, ¿vas a estar bajo anestesia general o no? Es que ahora varía mucho, hay temporadas que varía mucho y ahora es que varía un montón. Sí, pero el problema de eso, señora, es que eso es de origen neurológico. Eso odontológicamente no puedes hacer nada para la secreción de la glándula parótida. ¿Sabes? Que no hay... O sea, cuando babea poco, cuando hay una persona con boca seca, sí se puede dar cialogogos, se le pueden dar distintos fármacos. Pero cuando hay babeo excesivo, hay poco que se puede hacer. Generalmente está relacionado con la disfagia, con dificultad al tragar, que por eso se le acumula mucho. Pues cuando hay mucho babeo, quizás algún tratamiento neurológico que disminuya la estimulación de las glándulas, pero odontológico siento decirle que no puedo ayudarle desde ese punto de vista, lo siento mucho. Gracias. Yo he oído que el tratamiento de los dientes sí se puede hacer, me han dicho que no. Hacer se puede hacer, pero la cosa es... El seguimiento, yo lo que voy es al seguimiento, porque me dijeron que el seguimiento era muy complicado con estos niños que no colaboran. Entonces, ¿cómo se hace en el caso de que sí se pueda?
Depende del grado de colaboración. A lo mejor con no una sedación profunda que haga una depresión respiratoria, pero sí darle un midazolam o hacer una sedación ligera, pues podría hacer que el paciente colaborara y tener los 10 minutos suficientes para colocarle los brackets y para cambiarle los arcos. ¿Sabes? A ver quién se atreve, ¿no? A ver qué se entere. Que nosotros somos especiales, pero no somos ortodoncistas. Realmente los ortodoncistas no se suelen meter en estas cosas. A nuestra se le hicieron, pero... No, yo quería saber, porque mi hija cuando se hicieron esos estudios, pues tenía 2 o 3 añejos, no tenía esta patología que ahora se está presentando en muchas caries y tal. Entonces, no sé qué manera nos podríamos beneficiar de estos grandes profesionales, aquellos niños que no tuvieron esa posibilidad. Eso es muy sencillo, eso contactar con el doctor Machuca y conmigo. Es que las garantías que nos dan por aquí todos son extracciones, entonces veo que aquí pues no se va todo enfocado a eso, lo que se pueda salvar se salva, entonces si yo me Pero una pregunta, ¿qué edad tiene su hijo? 8 años tiene. 8 años, aún tiene mucha dentición temporal, o sea, nosotros en dentición temporal sí somos agresivos, ¿eh? Los dientes de leche que solo están para molestar. Bueno. Porque el diente de leche, siempre cuando empieza a la rizolisis, la reabsorción radicular, siempre empieza a desarrollar problemas, se infecta más. Incluso tú lo has tratado, has hecho un tratamiento muy complejo, pues no, pues hay problema. Entonces, a un niño que tú vas a dormir para tratarlo, no vas a hacer algo que sabes que al año va a haber problemas. ¿Sabes? A lo mejor a un niño sin patología sí, porque sabes que vas a tener un ratito sentado y luego le quitas el diente y ya está. Para un niño con estas patologías, volver a dormirlo, pues supone un tamaño importante. Así que si vemos una caries más agresiva, en un diente estaría fuera. En un diente temporal no, ¿eh? Digo, en un diente definitivo no, en un diente temporal sí. ¿No? O sea, yo esperaría un poquito más que su hijo... bueno, podríamos verlo sobre la colaboración, a ver si los dientes definitivos que tiene presentan alguna patología. Si los dientes definitivos que tiene presentan patología, pues sí lo meteríamos. Y otra cosa, mantenedores para mantener los huecos de algunas piezas que se han quitado, que no se cierren y que esto se reduzca se mantenga más la... Eso sabiendo de antemano se puede hacer. Sí, nosotros muchas veces nos hemos llevado, no con pacientes con síndrome de molle de gato, sino con otras patologías, sí hemos llevado al protésico dental al quirófano y sí sobre la marcha nos ha hecho tema de prótesis. Sí. Más práctica y básica la pregunta. Basado en su estudio, ¿cuál usted aconsejaría que sería un mantenimiento mínimo, una limpieza mínima que en este tipo de situaciones usted aconseja que los padres, los niños puedan llevar? A ver, yo una limpieza mínima de 2 veces al día cepillar por parte de los padres. 2 veces. Por parte de los padres siempre, ¿eh? Porque el niño realmente no es consciente de que se cepilla o no. Se da una hora y dice, ya está. No, tiene que ser el padre y dice, yo voy por toda la boca, me estoy mis 5 minutos de reloj cepillando bien todos los dientes. Cepillado, hilo dental. Y dental también se puede aplicar, lo único que le va a resultar muy difícil por el apiñamiento de los dientes, pero si pueden utilizarlo, pues mucho mejor. Lo único que es que soy consciente de las dificultades que conlleva tratar a estos niños. Soy muy consciente de que es muy difícil cepillarles, incluso que se dejen cepillar los dientes. Yo lo sé. Y por eso es más el método que tienen ustedes. Pues yo les tengo que decir también lo que sería lo ideal, ¿sabes? Aunque sé que no es viable en la mayoría de los casos. Yo siempre he pensado que si Maricarmen, por ejemplo, y yo creo que si es en la parte de arriba, le falta una pieza, entonces eso creo que ha conllevado a que no tenga tan pronunciado, o no tiene nada que ver, es porque no tiene tan deforme lo que es en la parte del hueso. No, hombre, si falta una pieza, es normal, y sobre todo en la parte de atrás, que los dientes vayan a tapar ese hueco. Entonces, si está muy protruido, el diente va a ir para atrás, entonces quizás no es tan acentuado. Es un colmillo lo que le falta. Pues razón de más, el colmillo es el pilar de fuerza de la boca y es el que más espacio soporta. Entonces, ese momento. Claro, pues entonces al no tenerlo, prácticamente Maricarmen... Y permíteme una confesión. Se lo dice alguien que le falta un colmillo que yo lo perdí por un accidente pequeño. Que es un problema a nivel ortodóntico. Sí, pues incluso ahora, porque el dentista que ve a Maricarmen es alguien que estudió con el doctor Machuca y ya se llama Amigorance, Enrique Amigorance. Amigorance, sí, pues estudiaría antes que yo. Sí, es un poquito más que entonces, ahora ella tuvo una caída y se rompió todo el frontal, ¿no? Entonces, como tenía las palmas un poco hacia un lado, lo que ha hecho estéticamente se las ha puesto en el centro, le ha aumentado
algún diente, lo ha puesto como si ¿Con fuera... ortodoncia o con tratamiento prótesis? Con prótesis. Tallando y haciendo... Sí. puentes y tal. Pero además le ha hecho, porque además entonces ves, y claro, ahora le ves las palmas en el centro. Al principio yo la veía más fea, porque yo decía que parece que tiene la boca ladeada, ¿no? Y ahora la tiene bien. Y yo creo que lo importante es, por ejemplo, yo a Mari Carmen la llevo cada 6 meses a hacerle una revisión para ver si tiene, estuvimos el otro día, me dijo, no, está todo bien, ahora mismo no tiene ninguna cosa, pero sí que tiene un poquito de sarro por dentro. Entonces vamos a hacerle una limpieza. La vamos a hacer ahora enseguida. Antes de que se acumule más, empieza a poner, pues le hacemos una limpieza de boca por lo menos una vez al año para evitar, claro, ella se deja, ella hace los empastes sin ningún problema. De hecho, le han llegado a hacer 2 empastes juntos y me dicen, me digo, usted no me lo resista ni nadie, no me Mari Carmen. Entonces quiero decir que sí que es importante y luego tener en cuenta que ir a Sevilla, si es verdad que lo que estamos lejos nos cuesta llegar, pero luego allí no nos cuesta nada el tratamiento. Es decir, si tú vas a una clínica privada y tienen que ver a tu hija... Bueno, o sea, nosotros tenemos un convenio con el Hospital de Santa Luisa, pero... No, me refiero al verlo, lo que es en la odontología, eso es verlo. Y luego, luego el concierto que tiene con el infante Elena es que hay que pagar el anestesista. Hay que pagar la mitad del quirófano y la mitad del sueldo de anestesista, son 700 euros. Claro, entonces según también lo que le tienen que hacer a cada niño y tal, pero tú ten en cuenta, por ejemplo, Antonio, que está ahí, que es su padre, si podemos hablar de él. Quiero decir, le hicieron la limpieza, le hicieron la extracción que le hicieran falta o las ¿cómo se llama? Endodoncias. Exactamente. Quiero decir, se le hizo todo. Bueno, si tienes que hacer 9 actuaciones, te va a costar algo más que si tienes que hacer 3, pero ya la anestesia es la misma, te va a costar lo mismo. La atención dental es la paga facultad, o sea, es gratuita, ¿no? Claro, entonces los médicos son gratuitos. Y sobre todo ponemos a nuestros hijos en manos de personas que saben lo que están haciendo. Que la ventaja es esa, que son profesionales del tema. Entonces yo creo que es verdad que a veces cuesta, porque por ejemplo, la de Barcelona, dice que tengo que ir a Sevilla, pero bueno, te coges un vuelo en vez de ir en el tren. Bueno, el AVE. Te quiero decir que hoy afortunadamente también tenemos medios y ya que tenemos esta oportunidad, lo mismo de odontología, es decir, nosotros teníamos un concierto con Castilla-La Mancha, con Sanidad de Castilla-La Mancha, para un estudio que duraría 3 años. ¿Qué pasa? Que Fernando dice que a mí no me vale nada con verles una vez, lo que nos decía Ángela, yo quiero seguir viendo a los chicos. ¿Qué hacemos? Pues cuando ya no nos han permitido, porque no les abren la ficha, no nos dejan ver de otra provincia o de otra región, lo que hacemos es que Fernando los pasa, los ven y nadie sabe que no ha estado allí, pero él en su historial sí consta como que lo ha visto, ¿no? Y luego, ahora el estudio que vamos a empezar en Barcelona con el doctor Pérez Jurado, nosotros tenemos que pedir a nuestro médico que nos derive a Barcelona, que es donde está el hospital de referencia para personas con esta patología, para hacer un estudio genético. Pues vamos a intentar todos hablar con nuestro médico, con los inspectores, con el jefe de zona, yo no sé con quién, buscaremos con quién, y pedirles que por favor nos deriven a estos sitios, y al mismo tiempo intentaremos pedir donde están los profesionales que, bueno, pues ahora mismo en la facultad ya no tenemos problema, pero sí aquí decir, hablar con los políticos, que al final son los que toman las decisiones de todo esto, y decir, señores, este hospital tiene que ser centro de referencia porque aquí es donde están los profesionales que saben tratar a nuestros hijos, no los encontramos en ningún otro centro, ¿no? Y eso un poco tenemos que mover la lucha entre todos, porque en el momento que nosotros lo pidamos en nuestra comunidad, aquí pidamos que sea centro de referencia y no nos lo permitan, porque los pósters de no sé qué, a tema político, tenemos material, es decir, cuando se nos deniegue, nosotros vamos a tener material para poder salir a la prensa y decir, señores, hay unas personas especializadas en este tema que pueden atender a nuestros niños, pero los políticos no nos permiten trasladarlos porque dicen que ellos dentistas tienen en su comunidad. Entonces, la única forma en la que podemos hacerlo es la prensa, que es lo que más daño le puede hacer, ¿no?
Entonces, cuando tú empiezas a moverte, pues al final consigues que nos atiendan. Bueno, no sé si... Sí. Yo tenía una pregunta. Cuando ves a estos niños que tienen pues los dientes para afuera, que estéticamente lo primero que impacta más, aparte de qué dientes tienen, entonces el tema de la odontología, que posiblemente, como ha dicho, pues sí, se le puede poner, pero es que nos encontramos que ¿dónde? Porque es que yo a los dentistas que he ido te dicen no, esto no. Entonces, o sea, un problema ortopédico. Claro. ¿Qué podemos, ¿cuál es su recomendación? ¿Dónde acudimos? Es un problema de desorientación. Ni siquiera los que atienden a niños especiales. O sea, ¿No? el Cazal de San Juan Sí. dice que tiene una unidad especializada para estos niños y también me han dicho a mí, son los que me han dicho que... Bueno, habéis tenido muy mala suerte en Alcázar de San Juan. Estamos totalmente Ya me han desilusionados, informado del especialista que está trabajando ahí. Entonces me dijo Enrique que no se os ocurra de que la niña la vea. No, nuestra idea es, si tenemos esa posibilidad, Sevilla, porque... Sí, esa posibilidad, esas puertas están abiertas. Que vamos, la otra opción es Madrid, pero son 5 o 6.000 euros. Sí, pero el problema es también la política que hay con respecto a esto de las Sí, pero prestaciones. claro, pero tú ahora mismo te vas a Sevilla, le hacen ven qué tienen que hacer y decir, vale, pues te vienes dentro de 3 días, la sedamos y... No, sedar no. sedar no, anestesia general. Pero a lo que yo me refiero es que ahí tenemos la posibilidad de Sí, hacerlo. Incluso aunque nos costara lo mismo, estamos en manos. Sí, no, yo prefiero hacerlo, sin duda. Aunque me costara lo Con mismo. respecto al tema ortodóncico, yo conozco en Sevilla una chica que es a la que le derivamos los problemas, que es Rosa Yáñez Vico. Pero el problema es que yo veo sinceramente en el paciente síndrome de gato. A ver, yo no soy quien porque yo no soy ortodoncista y nosotros en nuestra unidad no tenemos ortodoncistas. Tratamos todos los problemas menos la ortodoncia. Entonces, si usted quiere, ella los puede ver sin ningún tipo de problema. Pero claro, yo es que sinceramente, yo lo que voy a ser sincero, yo veo una problemática muy grande lo referente a la colaboración. Incluso con una sedación ligera, como un midazolam o cualquier relajante muscular. Sobre todo también que teniendo 8 años, o sea, no ya el problema de la patología de síndrome de gato, sino el problema de la edad también. Si combinamos ambas, puede ser una problemática. Entonces, si ustedes quieren, pueden ir a consultar con la doctora Yáñez sin ningún tipo de problema, eso estoy seguro. Pero es que yo, sinceramente, creo, pueden preguntarlo, pero le va a decir lo mismo que yo, que a lo mejor que se espere un poquito a ver cómo madura su hija y si muestra un mayor grado de colaboración cuando es más mayor, pues sin problema. ¿Y si se le quitara una pieza de la boca? Que tú te me empeño en quitarle una pieza de la boca de cada lado, quiero decir, una muela, la que crea menos... Sí, eso se hace en ortodoncia habitualmente. Lo único que eso tiene que ir acompañado de un tratamiento que lleve los dientes, que no se muevan ellos solos al libre albedrío, sino de un tratamiento para conducirlo a su sitio. Y si se hiciera, es decir, cuando salen los de leche se hiciera y cuando salen los otros, es decir, cuando está en la evolución del tiene que ser a los 6 años, tal como la patología que es cuando sale el nivel moral. Entonces ahí ya tienes una referencia donde va a estar los dientes cada frase. Con los dientes leche no se puede. Bueno, vosotros seguís estudiando a ver qué podemos hacer con los muchachos. Porque yo lo que creo que tenemos que hacer es, desde que nacen, cuando tienen 1 año, ver, vamos a estudiar, digo, vais a estudiar, yo no hago nada más que pensar, pero no estudio. Entonces, de la fórmula en que vamos a ir moldeando esa cara para que no ocurra, y entonces en el momento que tengamos, habrá con algunos que podamos trabajar y con otros que no, pero simplemente con que haya uno con el que podamos trabajar, yo creo que merecerá la pena, ¿no? A mí me gustaría preguntarte una María cosa. José. A ver, y yo con mi experiencia personal con mi hijo, porque mi hijo ha sido uno de los más agresivos del síndrome, incluso se le ponía midazolam, era anestesista para hacerle placas y demás, estamos hablando de placas torácicas, para que te hagas una idea. Entonces mi pregunta es, yo entiendo que por edad, vuestro hijo es pequeña y a lo mejor el midazolam sí que os da miedo, aunque yo repito, a mi hijo tenía meses cuando se le empezaron a hacer placas y tal, y se le ponía por la nariz, es decir, se le pega un pequeño chute con una jeringuilla, bien, nunca tuvimos que intubar, nunca llegamos a ninguna cosa extraña. Entonces mi pregunta es, ¿por qué tanto miedo a utilizar el midazolam para poderle poner... No,
no es midazolam es una sedación ligera, y no la sedación profunda, a la sedación endovenosa. Sí, pero la otra parte sí que se puede utilizar para poderle poner los brackets, cualquier tipo de esas cosas. Sí, lo único que el midazolam no funciona en todos los pacientes igual. Ya, pero hay más anestésicos de ese tipo que a lo mejor Pero ya no estaríamos metiendo en sedación profunda, en cosas. O sea, eso se puede ver y se puede. Y yo le digo, si usted quiere ver con la ortodoncista, se podría ver. Lo único que yo no soy ortodoncista, entonces yo no lo puedo decir. Pero no sé, si tú das midazolam muchas veces, pues puedes crear también cierta tolerancia por parte del paciente y que cada vez las dosis sean mayores, ¿sabes? Entonces yo eso lo veo un poco complejo, pero yo les animo a que consulten con la doctora Yáñez y sin ningún problema ella os diga. Pero yo voy más allá. A ver, porque todos hemos empezado, cuando todos empezamos, nuestros hijos, los que tenemos los niños más grandes, mi hijo está dentro de los medios, no es de los más grandes, pero está dentro de los medios. Hemos pasado de que a todos nos decían, en un año se te muere, a los avances que tenemos hoy en día, con lo cual, a mí lo que me parece, es una opinión personal, es vamos a seguir abriendo puertas. Si conseguimos, porque yo lo que he entendido es que aunque se le vuelva a corregir la forma de la dentición, sí que vuelven a salir para afuera. Pero bueno, vamos a buscar más cosas. Pero es que sales para afuera, pero no solo a los pacientes con síndrome de aullido de gato, sales para afuera a todos. Ya, pero parece como que cuando nosotros tenemos a nuestros hijos es una lucha como muy especial que tenemos. Ciertos profesionales, como es por ejemplo vuestro caso, porque también hemos estado con los casos contrarios, yo creo que hemos coincidido ya todos, pero es como algo de vamos a seguir buscando cosas. Porque sí que es cierto que muchos de nosotros ya lo que se está consiguiendo para nuestros hijos ya no nos va a servir, pero desgraciadamente van a seguir naciendo más niños con sobre todo que los pequeños claro, no tengan que pasar por lo mismo teniendo la oportunidad. Mi idea es esa, el midazolam no puede ir bien para algunas partes, para algunos críos, pero a lo mejor podemos buscar anestesistas que nos digan, bueno, pues esto, vamos ahora a probar y seguir abriendo puertas. Sí, buscar un anestesista que sea especialista también como tenemos a Víctor Leiría, como necesitamos Por eso con él mismo lo puede consultar y entonces decir, bueno, pues vamos a ver cómo crees tú con esto o lo otro, porque al fin y al cabo son ellos los que... Claro, entre los profesionales... De todas formas, si a mí me preguntan, ¿qué prefieres, dormir a un paciente o sedarlo? Yo prefiero dormirlo. ¿Por qué? Porque estando dormido, el paciente está controlado por un anestesista permanentemente. Sí, pero ¿sabes? Cuando haces sedación, cuando haces sedación, tú tienes que estar pendiente al paciente y a la boca. Ya. Muchas casas por barrer, no barrer la casa. O sea, o estás a una cosa o estás a otra. Yo prefiero sinceramente dormir. Mira, yo te puedo decir que, a ver, yo fui cuando vosotros empezasteis, yo no pude volver ni siquiera el día que se hizo el tratamiento a mi hija, lo pudimos terminar porque empezaba a sacudir a todo el mundo, incluido a mí, y nos tuvimos que marchar. Uno de los... Sí. Terminamos con la Policía Nacional, para que tú te hagas una idea, en la estación de Santa Justa. No le gustó nada. Con lo cual nosotros somos de Madrid y la primera vez que a mi hijo se le arregló la boca fue en San Rafael privado, por eso te decía antes, lo he puesto de reloj. Y la segunda vez fue en el Gregorio Marañón y no me costó nada. Igual, le tuvieron que dormir, fue intubado. Las dos veces ha sido lo mismo. Entonces, yo entiendo perfectamente lo que vosotros decís, pero yo la única que yo te decía era, el tratamiento es, hay otra serie de cosas, ya estamos hablando de estética, de la hora de morder y demás, que podríamos seguir intentando otras cosas más. Operar directamente un maxilofacial que te... No, igual que pasa con los... Pues eso tiene que ir combinado con tratamiento todo. O sea, preguntaba si era eso. No, pero yo por ejemplo sí que pregunto. Yo me puedo poner un implante porque a estos niños se le puede poner. Se les puede poner un implante. Sí, pero ¿quién se lo pone? Nosotros. Tú sí se lo pones. Sí. Vale. Luego que habría que dormirlo para poner un implante y habría que dormirlo 2 veces más para realizar la corona. Sí, pero pasan unos meses hasta que... Sí, pero luego habría que dormirlo una semana para tomar las medidas y otra semana para poner las coronas. ¿Sabes qué le digo? Sí. O sea, sería luego 2 minutos de espacio, pero se puede y lo hacemos.
y se hace. Donde está muy contraindicado la implantología, con mucha literatura y mucha evidencia científica, es en los pacientes con síndrome de Down. ¿Pero por qué? Porque el síndrome de Down está relacionado con una mayor incidencia de problemas periodontales, pero no el síndrome de oído de gato. Se podría hacer. Chicos, nos tomamos un vinillo a ver si nos recuperamos. Pues muchas gracias.